Hace algo más de 30 años, la UNED inició la oferta de un curso iberoamericano de educación a distancia y educación de adultos. Fue una iniciativa promovida no solo por la UNED, sino por algunas otras organizaciones, sobre todo por la Organización de Estados Americanos, y que contó con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de España en las tareas de cooperación que entonces se desarrollaban. Hay que situarse en lo que era aquel tiempo. Estamos hablando de comienzos de los años 80, estamos hablando de una época de despegue, de inicio del despegue, para ser más exactos, de la educación secundaria masiva y de la educación superior dirigida a grandes cantidades de personas en los países iberoamericanos. Estamos hablando de una época en la cual todavía no había muchísimas instituciones capaces de acoger aquella demanda creciente que se estaba produciendo y, por tanto, estábamos hablando de una época que se abría a nuevas posibilidades para prestar un servicio educativo en educación superior a ese tipo de personas que accedían a las universidades. En consecuencia, muchos de aquellos países miraron hacia las iniciativas existentes, que no eran muchas por aquel entonces. Por aquel entonces, prácticamente, en el ámbito iberoamericano, había 3 instituciones de educación a distancia, 3 universidades, la UNED española, con un poquito más de trayectoria, la UNED costarricense y la Universidad Nacional Abierta de Venezuela, en Caracas, con una trayectoria todavía más corta. Y no es extraño que en aquel contexto, pues la UNED española recibiese la solicitud de iniciar ese proceso. Personalmente tengo la enorme satisfacción de haber recibido el encargo, junto con el profesor Joaquín Summers, de poner en marcha aquel curso del cual fuimos los primeros codirectores. Nuestra idea era que teníamos que promover un tipo de formación que diera las bases necesarias a los especialistas, muy pocos por entonces, que empezaban a trabajar en este campo, pero que también les diera los instrumentos prácticos que necesitaban para promover proyectos de educación a distancia. Tuvimos muy claro desde el inicio que no se trataba de hacer un curso teórico sobre educación a distancia, aunque hubiese que dar una base teórica, obviamente, sino que teníamos la obligación de prestar apoyo para el diseño de proyectos concretos de educación a distancia, fundamentalmente en el área de la educación superior, pero no excluíamos que hubiese personas que pudiesen estar trabajando en otros campos. Y por tanto el curso lo concebimos en un inicio como un curso presencial de 3 meses de duración, con una parte de trabajo sobre distintos módulos, pero con otra parte más específica de apoyo al desarrollo de proyectos específicos de las personas que trabajaban en él. Y así tuvieron ocasión de conocer cómo trabajaban nuestros medios audiovisuales, cómo producíamos materiales impresos, cómo llevábamos a cabo los sistemas de evaluación masiva. No teníamos ni valija virtual ni ninguna de estas cosas de ahora, pero los sistemas que ya se ponían en marcha en la UNED, qué eran nuestros centros asociados, qué sistemas de apoyo y de tutorías existían, y por tanto, lo que intentamos es darles una visión completa y compleja de la realidad de la educación a distancia. Aquella llamada, aquella oferta, acudieron personas de una gran variedad de países. A lo largo de estos años han ido pasando representantes, yo creo que de todos los países iberoamericanos, y luego después, posteriormente, pasarían de otros países europeos y de otras regiones del mundo. Pero en aquel primer momento eran los países iberoamericanos los principales destinatarios. Y por aquí vinieron personas que después fueron poniendo en marcha proyectos específicos en sus distintos países. Personas que trabajaron en Ecuador, en la Universidad Técnica Particular de Loja. Recuerdo personas, por ejemplo, de la Gendarmería Argentina, que trabajaban con agentes que estaban en los puestos de frontera y que no podían tener una formación presencial y tenían que tenerla a distancia. De algunas universidades brasileras que entonces comenzaban a desarrollar su oferta formativa a distancia. De colegas colombianos. En Colombia tuvimos una actuación muy importante porque el presidente Belisario Betancur, entre sus puntos de gobierno, cuando fue elegido presidente, llevaba el de desarrollar una educación abierta y a distancia para todos, y todos ellos tuvieron la ocasión de aprender con nosotros. Yo creo que hicimos una gran labor, pero, debo decir, nosotros aprendimos mucho con ellos. No fue una tarea unidireccional. La UNED aprendió mucho con el trabajo que desarrolló. Primero porque tuvimos ocasión de ver
cómo se afrontaba la educación a distancia en otros contextos, en otros países, para otras necesidades. En segundo lugar, porque construimos una red de especialistas conectados que a lo largo del tiempo se ha seguido manteniendo. Yo he tenido la ocasión de encontrarme en congresos con personas que asistieron al primer, al segundo o al tercer curso de aquellos que celebramos hace ya más de 30 años. Y en tercer lugar, porque eso ha construido una red institucional entre las organizaciones que estamos trabajando en este campo. Yo creo que este curso iberoamericano, que ha tenido la evolución lógica que deben tener este tipo de iniciativas, lo que hoy en día es, pues se parece, claro que se parece, pero en muchos aspectos se diferencia de lo que era en aquel momento. Yo creo que este tipo de cursos, decía, son un gran aprendizaje para las instituciones, y yo personalmente creo que ha sido un instrumento de cooperación educativa, de aprender mutuamente, de establecer redes horizontales, de aprender unos de otros, y eso me parece que es uno de los valores máximos que tienen. A mí me gustaría que ese espíritu siguiese vigente, obviamente no las formas, aquel curso presencial en un inicio ha pasado a ser un curso con una parte a distancia y luego tenía una parte presencial. Cada vez explotamos más las posibilidades que la tecnología ofrece para la educación a distancia. Es normal que así sea y, por tanto, las formas tienen que cambiar. Pero el espíritu que lo inspiró, aquel impulso de trabajar conjuntamente, de aprender juntos, de diseminar, de difundir entre todos aprendizajes que estábamos haciendo cada uno en nuestra institución, a mí, digo, me gustaría que siguiese existiendo en el futuro, porque me parece que es el germen de un aprendizaje colectivo, que es, a fin de cuentas, el germen de construcción de nuevo conocimiento, de nuevo saber y de nuevas ofertas educativas para todos nuestros países.